Bienvenidos, queridos auditores, querides amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de Mercurio Mitómano. Estoy con mi compañero Géminis. ¿Cómo estáis, Géminis? Bien, acá Cáncer. Aquí viendo todo lo que... con este pequeño breve receso que hemos tenido, que igual estuvimos como recargando un poco de las pilas y ahí viendo también lo que estaba pasando, que han pasado varias cosas en el mundo, pero teníamos que tomar un pequeño receso para volver a retomar las pistas. Sí, ahora volvemos con unos invitados bien entretenidos. Y bueno, para los que nos vienen recién escuchando, el que escucharon es Géminis Charlatán, mi compañero, el rey Salomón de este podcast. Y yo soy Cáncer Marxista, también conocido como Ignacio Campos, y yo soy tarotista, hago música y hago otras cosas. Bueno, ahora vamos a presentar a la gente más entretenida que nosotros. Sí, obvio, no nosotros. ¿A quienes presentamos? A ver, voy a presentar yo primero, después presenta Géminis. Mira, yo quiero presentar a Stephanie Dufay, que es doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, del Instituto Milenio de Neurociencias Biomédicas. Bueno, ella estaba ya, ahora ella ha tomado un nuevo rumbo vocacional hacia las terapias de canalización y sanación energética. En sus propias palabras, ha efectuado una retirada de la ciencia convencional y ha pasado de la ciencia a la conciencia. Muy bien. Un aplauso. Gracias, Stephanie. Gracias por la invitación, qué honor, muchas gracias. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Nosotros también, muy contentos. Y también tenemos como invitado a Rodrigo Sandoval, conocido como el ingeniero hermético. Él es ingeniero geólogo y a su vez es astrólogo tradicional. Corrígeme si me equivoco, Rodrigo, o a lo mejor hay algo más que haya que agregar al respecto. O sea, si es por corrección, solamente cambiaría el astrólogo por estudiante de astrología, pero ya. Todo lo demás re bien. Ya, perfecto. Así que también un aplauso a Rodrigo, que nos Gracias. Igual que Stephanie, me llena de honra estar aquí. No lo esperaba, así que es como pucha bacán compartir este espacio. Bacán, sí. Es que estamos agarrando gente que está haciendo diversas cosas y sobre todo gente que trabaja de manera interdisciplinaria, porque que puede darnos puntos de vista contrastantes, puntos de vista nuevos. Y estuvimos viendo tu Instagram, que estabas haciendo coloquios a modo de taller casi, de astrología, estabas haciendo otra actividad, entonces por eso también queremos saber qué es lo que estáis haciendo, quiénes son las personas que están trabajando, por ejemplo, la astrología o las terapias de sanación en el caso de Stephanie. Claro. Así que me gustaría partir preguntándole a Stephanie un poquito que nos cuente cuál fue su proceso como de las ciencias al mundo más místico y cuéntanos específicamente a dónde llegaste. Bueno, una larga historia, voy a hacerla corta. Bueno, yo creo que la búsqueda espiritual, por así decirlo, fue algo que estuvo ahí bien, como momentos de mi vida que estuvo más presente, otras más apagadas, pero claramente está relacionado con procesos personales que se van activando en el trayecto de la vida. Entonces, hubo un momento donde tuve mi despertar de conciencia y en esto me empecé a interesar más por estos temas más espirituales, más místicos, como a los 22 años más o menos. Y luego, cuando estaba haciendo el doctorado, hice un curso de canalización y eso fue un antes y un después en mi vida. Y ahí me di cuenta que tenía dedos para el piano, por así decirlo. Entonces, si bien era algo que vivía muy íntimo, me servía mucho en mis propios procesos personales, en poder ir entendiéndome a mí misma. Ya con el tiempo, si bien sentía que me gustaba mucho la ciencia, que era algo que hacía bien y que me gustaba hacerlo,
fueron surgiendo en mí la necesidad de explorar otras áreas que estuvieran más relacionadas con lo que yo estaba experimentando internamente. Entonces, fue desde ese lado donde esta parte espiritual, más mística o de mi conexión, empezó a tomar más protagonismo en mi vida y sentía que era un lugar al que yo quería indagar más profundo, porque al principio cuando uno está ahí como decidiendo qué hacer, yo estaba casi en la parte final del doctorado, uno no sabe muy bien cómo se va a ir dando el camino. Entonces en eso tomé unos cursos de sanación y ahí tuve como mi primera experiencia con un chiquitito que estaba muy enfermo, que estaba en el hospital y justo era la sobrina de una compañera del laboratorio, entonces como que ofrecí muy inocentemente mi ayuda en el caso y pasó algo bien mágico ahí. Entonces, en ese momento sentí que era mi señal y decidí tomarla, ¿no? Dije que quizás esta es lo que yo también le estaba pidiendo, por así decirlo, al universo. Así, quiero hacer algo que realmente resuene en mi corazón, algo que me muestre el camino donde yo puedo expresar y traer lo que yo llevo adentro. Así que desde ahí fue que se fueron dando los pasos y bueno, eso fue como los inicios, porque ya han pasado, esto fue el 2015, ya han pasado, estamos en el 2020, 5 años, así que también de ahí se me abrió todo un proceso, un camino que ha sido intenso y maravilloso, pude ir conociéndose uno mismo y ir indagando más profundo también en la autosanación y cómo compartir eso con el resto de las personas. Eso, por así decirlo. Claro, preguntarle a Rodrigo si ha tenido como un proceso similar o algo distinto, porque igual a mí por lo menos me llamó la atención mucho que su Instagram se llame Ingeniero Hermético, o sea, no sé si él lo ve como una situación que haya como transitado desde la ciencia hacia algo como más místico o con una metodología distinta. Entonces quería preguntarle por su proceso y si es que mi intuición es verídica, que para él no es como una situación de una transición hacia otra metodología, sino que está vinculado a ambas cosas. Sí, completamente. A ver, yéndonos un poco al origen de los tiempos, trato de... admiro la capacidad de Stephanie de hacer una secuencia ordenada. Quiero hacer algo similar, pero pucha, la verborrea es algo que llevo en la sangre. A ver, desde un principio, cuando abrí la cuenta, pensé en algo tipo ingeniero astrológico. De por sí, solamente por estética, era como lo masticaba, pero sí, pero no. Y como justamente también llevo un poco de tiempo estudiando, ya llamémoslo con todas sus letras, filosofía oculta, y esto de alguna forma está contenido dentro del hermetismo. De hecho, creo que da para otro podcast, como empezar a hilar más fino entre la diferencia o qué está contenido en qué. Claro. O es el hermetismo en la filosofía oculta o la filosofía oculta en el hermetismo, pero es otra historia. Es interesante conversarlo también. Entonces, pucha, me pasó hace pocos días atrás. Bueno, en general por política personal, si voy a hablar bien de alguien, digo su nombre. Si voy a hablar mal de alguien, no digo quién es, solo digo lo que hace. En un grupo así de filosofía, en cuentas de así como de memes filosóficos, subieron un link de un grupo de WhatsApp y fui como en la parada de, dale, gente que piensa, contrastemos diferentes ideas, y salió al baile el tema de la discusión de nunca acabar de astrología y ciencia. Entonces me decían, no, pero es que tienes una visión sesgada porque la astrología es falaz. Y yo como, pero loco, si tiene un método y una estructura lógica, ¿cómo nos acercamos al conocimiento? Y aquí haciendo el vínculo entre lo que es ciencia y todo lo que nos convoca. Necesitamos un método racional, que vale decir, no estamos hablando de aleatoriedades ni sensibilidades. Personalmente, me voy mucho por lo de, pucha, si esto tiene un método lógico estructurado y una secuencia coherente, dale, estudiémoslo, o al menos acerquémonos a ver qué es lo que dice esto. Entonces,
Si tenemos un sustento lógico, racional y estructurado del universo, inserte aquí hashtag hermetismo, hashtag neoplatonismo, ¿cachai? Ya hashtag 10 esferas, etcétera, etcétera. Y por otra parte tenemos más de 2000 años de tradición de empirismo con todas sus letras, y vemos que esta cosa resulta, con mayor motivo digo, oye, entonces, ¿por qué no acercarnos a ver qué dice esto? Veamos de qué se trata y después saquemos las conclusiones, ¿cachai? Aquí no quiero ser hipócrita diciendo, uy, no, qué feo hablar de falacias, y a mí me encanta identificar falacias, pero que nos digan así como, pucha, la astrología es falaz, pucha, no sé, me voy a ejemplos concretos, y creo que ya he abusado de este ejemplo. eh, Astrología medieval, pucha, Bonatti, Luca Gaurico, vale decir el caso de la lanza clavada en el ojo, ¿cachai? Una discusión típica que he tenido con escépticos empedernidos es, estás diciendo cosas muy generales, yo te puedo decir que mañana vas a estar viendo Netflix y comiendo papas fritas, y eso, ¿cómo me pruebas que no va a pasar? Ya, de acuerdo, pero que una persona te diga, mira, te vas a morir a los 40, no a los 50, no a los 15, a los 40, de una lanza clavada en el ojo, y después se verifica que efectivamente eso fue así, es como un, oye, esta cosa no es tan vaga ni general, ¿cachai? Pero ahí ya me fui por una rama. Y ahora ya volviendo así como dentro de los comienzos, de chico siempre, pero siempre me llamó la atención todo lo relacionado con lo esotérico místico, entre comillas, onda, pucha, así como el cabro chico de primero medio, así como con su tarot y el libro de cartas comprado así como con la revista del diario, que está así como gateando con las interpretaciones. Claro, de chicos, siempre me llamó la atención, estamos hablando así como desde que uno tiene uso de memoria, y ya me convencí de, entre comillas, entrar a este mundo, onda, 14 años, me acuerdo que una compañera me dijo, oye, pero aunque no sepáis, dime lo que te salga. Ya, pucha, me preguntó por la hermana. Pucha, el libro dice que el as de espadas tiene que ver con niños, y por tales cartas que veo aquí, pucha, tu hermana va a quedar embarazada, ¿cachai? Te veo un nacimiento por lo pronto. Pasan 2 semanas, oye, teníais razón, mi hermana está embarazada, y tiempo después sobrina y todo el show. Entonces ahí dije, ya definitivamente me voy de lleno a estudiar estas cosas. Y así ha pasado el tiempo y aquí estamos. Buena, buena. Igual es interesante cuando uno, claro, como que parte de repente con esas cosas así como que no quiere la cosa y de repente descubre algo y claro, y es como llamativo al respecto. A mí me llama la atención como Rodrigo efectivamente como que siente que no está tan lejano la astrología a la ciencia y lo defiende, me parece súper bien, pero un tema que es súper debatible. Igual me interesa cachar lo que opinan ustedes de la metodología o la técnica o la ciencia o cómo esos conceptos están ligados a las labores que hacen cada uno de ustedes. Porque es una epistemología distinta hasta donde yo entiendo, son marcos teóricos distintos. Entonces, por ejemplo, Stephanie, para continuar ahora, me gustaría que me contarais cómo sientes que los conceptos de ciencia, método, técnica se relacionan con tu terapia de sanación, con la canalización. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Bueno, en lo personal, yo creo que como estudié ciencias tantos años, digamos que tuve mi pregrado de bioingeniera, después hice un magíster, después hice un doctorado, fueron muchos años. Sin duda, creo que me dio todo ese tránsito, desarrolló algo en mi cerebro, por así decirlo, en mi forma de poder entender o observar los fenómenos que tú estás estudiando cuando eres científico, porque tú estás observando y en esas observaciones tú vas sacando conclusiones. Y también esas observaciones, yo trabajé en biología molecular, entonces estamos hablando de observaciones muy finas, estamos hablando de lo micro. Entonces, siento que todo ese tránsito que viví me sirvió mucho para observar también en lo que es el campo de la conciencia, ¿me entiendes? Y en cómo
cómo vas interpretando la realidad de acuerdo a qué lugar, desde qué lugar tú estás observando. Entonces, eso te hace también no tomártelo tan a la chacota, sino que no es como que vas a decir algo porque sí, está lo intuitivo, pero también creo que el desarrollo de la mente en cuanto a lo científico te posiciona en un lugar diferente. Para mí esa es como lo que pudiese yo tomar de todo lo que transité. Y lo otro también que me pasa que cuando estudio cómo funciona la conciencia del ser humano a la hora de hacer las canalizaciones, de hacer lecturas, de hacer terapia, de todos los sistemas que se mueven en la sanación, porque son sistemas tanto que pueden ser de familiares, ancestrales, de vidas pasadas, todas esas energías se están moviendo ahí, todo eso tiene un orden, no es tan aleatorio, ¿me entiendes? Hay un orden detrás de cómo funcionan estos sistemas, al igual como ocurre dentro de las células, hay un orden. ¿Te refieres como, a ver, quizás para explicarle un poco a la gente lo que tú haces cuando hablamos de canalización, tú misma, lo que estás hablando ahora es canalización de entidades o de antepasados, de eso estamos hablando un poco, ¿cierto? Porque en el sentido de que cuando tú trabajas de esa manera, ¿lo definirías como una técnica, como una ciencia, como un arte, ¿cómo lo definirías tú? ¿Como un método? Yo sé que hay varias cosas que convergen ahí. La pregunta es compleja porque quizás en un principio yo podría definirlo como una técnica o como un método, pero llega un momento en que ya tú eres ese método, ¿me entiendes? No es como que sino que son los espacios que tú logras habitar en la medida que tú vas entrando en ese mundo. No sé si me explico. Entonces, yo siento que en la medida que vas entrando vas entendiendo cómo se mueve o cómo va funcionando la energía, ¿me entiendes? Ya, ¿te refieres como a sintonizarte a lo mejor con ciertas sensaciones, con ciertas entidades? Cómo va funcionando tu canal, porque todos tenemos... Entonces, a ver, para ver si entiendo bien, puede ser que haya... estoy haciendo un mansplaining, creo que lo puedo estar haciendo. Haz la pregunta. ¿De qué se trata? Claro, cómo funciona la canalización, entonces cómo uno podría explicar la situación. Ya, lo que yo hago cuando me conecto para canalizar, me conecto básicamente con energías divinas, me conecto con una frecuencia, con un ser superior, con guías espirituales, con lugares desde donde yo recibo información. En el caso, estamos hablando en un caso de una terapia o algo así, de lo que está transitando la persona, por qué le está pasando lo que le está pasando, y como yo vivo la canalización está enfocada a la sanación, porque hay personas que canalizan música, obras de teatro, o sea, de todo, ciencias también. La forma en que funciona mi canal, por así decirlo, está evocado en la sanación. Entonces, desde ese lugar donde yo voy recibiendo información de lo que le está pasando a la persona, por qué le está pasando lo que le está pasando, y cuál es el origen. Puede ser un origen ancestral, una vida pasada, algo que le pasó en la infancia, y todos esos eventos generan una desarmonía en el sistema, donde la energía no está fluyendo, donde hay un bloqueo que la persona lo experimenta en su propia vida. O sea, más que de repente puede ser en algo concreto, en que algo no te está fluyendo, o que te cuesta abrirte, que te cuesta avanzar, o no sé, que tienes problemas en el trabajo, o en tus relaciones, o internamente tienes una depresión profunda y no sabes de dónde viene, dolores que son inexplicables, cosas por el estilo. Entonces, nosotros cuando llegamos a este plano, por así decirlo, habitando toda este cuerpo físico,
entre nuestra conciencia también trae toda esta información, ¿me entiendes? Y que se va desarrollando y expresando en la medida que vamos viviendo. Entonces, todo eso es un sistema ordenado, ¿me entienden? Hay un orden dentro de ese desorden, o hay una forma en la que tú puedes ir en la medida que vas estudiándolo, porque claro, como yo tengo mi mente científica, para mí también es un estudio cuando estoy trabajando en lo que hago. Entonces, ya llevo varios años en esto, entonces ya quizás la forma en cómo yo lo relaciono, en cómo yo experimentaba la ciencia no me es tan diferente, solo que ahora es como que pudiese ver desde un lugar con mayor visión, ¿me entiendes? Claro. O quizás mi microscopio tiene mejor resolución o está más definido, o que me da una visión más micro y más macro, por así decirlo. El microscopio. Exacto. Otro microscopio. No sé si entendió. Sí. Yo lo entiendo, pero igual quiero... no, sí, me gustó la respuesta. Qué bueno. Y en ese sentido tú, Rodrigo, claro, ¿cuál es como, igual tú ya como que diste algunos atisbos como respecto de el proceso o el entendimiento de, por ejemplo, de la astrología que tú tienes, en el sentido cómo va colindando con la ciencia? A lo mejor me gustaría como preguntarte, no sé, pues esas discusiones como más, a lo mejor más duras respecto con el tema como con el escepticismo que hay como constante, y como esa crítica constante que se le hace a la astrología, y solamente como para decir una lecera, lo digo yo como que yo no estudié nada científico, o sea, yo estudié Derecho, que es una carrera no científica, como por lo menos haciendo como una suerte de, o diciéndole como a esa gente que dice, ay, pero sí, estas cuestiones que son puras supercherías, ¿cómo estudian eso? Hay que estudiar las cosas científicas. Y yo digo, bueno, es como la mitad de las facultades de toda la universidad no estudian nada científico, o sea, Derecho no tiene nada de científico, no tiene ningún tipo de metodología, ni siquiera saben cuál es el objeto de estudio, entonces uno lo único que hace es como leer cuestiones. Entonces, o sea, por lo menos haciendo esa mención de que en la práctica yo no vengo de una cuestión o no tengo una formación científica, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes y esas discusiones que hay, o cuáles son como a lo mejor las objeciones que tú le podrías hacer como a esos escépticos que dicen que todo tiene que ser solamente por la ciencia y si no es medible ni verificable en la práctica no existe? Claro, o cómo les podríais decir que se puede medir o comprobar los sistemas, los métodos que tú usáis. Ya. Aquí les voy a copiar y pegar un poco de la discusión que les contaba el otro día, porque aquí, pucha, para bien o para mal, me patearon y me escupieron en el suelo. Porque yo soy ingeniero, no tengo formación de ciencias sociales. Pucha, si me equivoco, corríjanme, pero creo, como entiendo la vida académica, no es lo mismo una persona, un ingeniero, que por ejemplo, una psicóloga o un sociólogo en tanto a formación profesional, en el sentido de que a una ingeniera desde sus primeros años le enseñan a sacar cálculos, a ver la vida, o sea, no sé si la vida, pero sí a interpretar variables de forma súper cuantitativa. Quizás por ahí va la cosa, en términos de enfoque, un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Entonces, en sociales, perfecto, quizás, insisto, si me equivoco, por favor, corríjanme. Si entiendo bien, en sociales el enfoque es completamente cualitativo, mientras que en ingeniería o una química, lo que sea, es más cuantitativo. Entonces, aquí yo reconozco mi punto débil de que como no pasé por ramos de epistemología y esas cosas he tenido que aprenderlas ya por interés propio, así como para poder hablar el mismo idioma que ellos. Pucha, si voy a discutir con estudiantes de filosofía, de antropología, necesito mínimo aquí ya estudiar autodidactamente, pucha, un poco de argumentación, un poco de epistemología para hablar el mismo idioma, porque si no, ahí ya, ahora, el otro día me comieron vivo, o sea, me patearon. Si no hiciera este esfuerzo, me comen y me comen, me dijeran y me cagan, ¿cachai? El tema es que... Metiendo la pata a los caballos igual. También, ¿no? sí.
Está Sí, bien, toda la vida. ¿te parece? Si al final si te abanderáis con la causa, está súper bien. Y Cuéntanos tu anécdota. ya. Ah, ya, esas se las dejo ahí como el pequeño asterisco. Oh, no, ya, de nuevo la verborrea. Ya, nos volvamos a eso. Pasa que el gran punto de choque o la crítica de estos escépticos, y aquí puedo asumir que todas las presentes aquí vimos la película Matrix. Sí, 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 creo sí, que es toda la vida. patrimonio. Ya. Aquí me acojo un poco al álgebra vectorial, que de hecho, insisto, de un punto de vista netamente algebraico, me cuesta excluir a la astrología y todo lo que cuenta Stefan. De hecho, cuando Stephanie hablaba de el ser superior, de todo este orden del universo, en la mente me circulaba, pucha, esto es hermetismo puro. ¿Cachai? Macrocosmos, microcosmos, cuando Stephanie hablaba del ser superior, lo relacionaba con el árbol de la vida y decía, pucha, en volá estará haciendo algún ascenso primero por la esfera de la luna, después llega el ser Claro. superior por el sol y conecta con la chispa divina, ¿cachai? Alguna relación por ahí, ¿cachai? En volá, posiblemente. Entonces, primero parte por cómo vemos el mundo. Alternativa 1, nos quedamos solamente con la materia que vemos. Si nos quedamos solamente con los sentidos, pucha, yo mismo les digo, loco, la astrología, el tarot es una pura wea. Pero Claro. si aceptamos que hay cosas que no vemos, y creo que casi que tomaría como un axioma que en nuestra condición humana somos muy limitados. Hay cosas que no vemos. Desde el momento en que yo no sé qué está pasando por la mente de ustedes, yo ya estoy limitado. ¿Cachai? Hay cosas que ustedes ignoran, yo ignoro, no tenemos omnipotencia, o sea, omniconciencia, ni omnisapiencia, ni omni nada. Es más, por nuestras limitaciones materiales, por más que podamos acercarnos a la perfección o aún así acercarnos a la verdad, aún así nadie puede alcanzar la verdad absoluta. Esto también da como para otro tema, no quiero caer en relativismo, sí quiero, al menos como lo veo, sí entiendo que hay una verdad absoluta. No soy quien para decir esta es, pero sí creo que con los marcos racionales adecuados podemos aproximarnos. De hecho, aquí matemáticamente lo grafico con el concepto de asíntota. Es como que en el infinito esto se toca, pero somos humanos, somos de carne, no podemos alcanzar el infinito. Podemos acercarnos, estar muy cerca, pero así no lo podemos alcanzar. Entonces, aquí tomaría como axioma pucha, hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, hay realidades que no podemos percibir con nuestros sentidos. Y aquí, apelando al hermetismo puro, de hecho, en el mismo Corpus Hermeticum, por si alguien no lo ha leído, que nos esté escuchando en algún otro momento del tiempo, le invito a leerlo, así como ya sea por entretenimiento, cultura general, vale la pena. eh, Se dice, ya, pero mira, tienes tus sentidos materiales, pero aún así también tienes el sentido intelectual. Hay cosas que no vas a percibir con el gusto, con el tacto, con la vista, pero sí los puedes razonar. Aquí es donde entraría algún otro escéptico, y de hecho me lo han dicho, así como, no, pero te estás basando en especulaciones vacías y solamente estás suponiendo. Ya, sí, de acuerdo, pero pucha, pero si fuese tan vacía esta suposición o esta especulación, pucha, no sé si pudiera abarcar todo este marco racional del que estamos comentando. ¿Cachai? Entonces aquí, si bien asumo que hay muchas cosas que me falta por aprender y que hay personas con más años de experiencia que podrían explicarlo mucho mejor que yo, pucha, a estos mismos escépticos les diría, loco, dale, si me queréis refutar, refútame, todo lo que queráis. Pero de la misma manera que me quiere refutar a mí o cualquier ocultista, entre comillas, pucha, ándate con los doctores, anda con un especialista en neoplatonismo, anda con alguien que se sabe de memoria los misterios egipcios, ¿cachai? Y si quieres encontrar la verdad, dale, anda con él. Porque, pucha, con mis limitaciones no te puedo dar la verdad absoluta, ¿cachai? Sí, hay personas más especializadas que te podrían dar mejores respuestas, pero ya me escapé. Lo que quería llegar es que la alusión con Matrix, si nos quedamos solamente con lo que podemos oler, tocar, perfecto. La astrología te banco que es una falacia. Pero, y ya que estamos en todo un contexto de esoterismo y ocultismo, creo que aquí todas las presentes estamos de acuerdo en que hay influencias que no vemos. Hay llamémosle hilos
de la realidad que no percibimos con nuestros sentidos, ¿cachai? Y aquí lo entremezclo un poco con esto a lo que me voy del sentido intelectual. Uy, si me quieren tirar un poco de hilo conductor, se los agradezco porque es como una maraña de cosas y me desvío. Claro. Es que está interesante cómo plantea esa visión. En ese sentido, me gustaría preguntarles, bueno, a ti y a Stephanie también, de hecho, a ver si Stephanie me puede definir, porque creo que gran parte de lo que tú estás diciendo tiene que ver con posicionar la intuición también como algo, como un método legítimo también dentro del empirismo. Porque tú estás hablando del sentir lo sutil, el sentir lo invisible, o sea, estamos hablando de la intuición. Entonces, me gustaría saber, Stephanie, ¿cuál crees tú que es el papel de la intuición en lo que tú haces? Y si sientes que la intuición está subestimada o subrepresentada en el conocimiento humano convencional, en la búsqueda del conocimiento humano convencional. Bueno, en relación a la primera parte de la pregunta, o sea, lo que hago es pura intuición, todo el rato. Y yo creo que más que esté subestimada, es que sí, puede ser que esté subestimada, pero yo creo que es porque no se le conoce nomás, es desde la ignorancia, porque finalmente todos los sentidos que no son físicos, por así decirlo, son sentidos que todos tenemos, pero de alguna manera nadie nos ha dicho que los tenemos. Entonces nosotros crecemos sin desarrollarlo, y los niños están muy conectados con esos otros sentidos de verlo, percibir lo que es invisible. Los niños sienten cosas, ven cosas, y no sé, yo lo veo con mi sobrino. Entonces, ¿qué pasa? Que a la medida que vamos creciendo se nos va olvidando nuestra propia conexión con lo divino y con los otros planos que están conviviendo también en este mismo instante, con nosotros mismos. Lo que pasa es que solamente percibimos lo visible, lo físico, pero eso no significa que lo otro no esté presente ahora mismo. Entonces, en la medida que tú vas, la intuición, yo la podría entender, describir como un músculo. En la medida que tú la ejercitas, la comienzas a desarrollar. Y es pura práctica tu conexión con esas capacidades o esos dones psíquicos. La canalización es parte de ello. O sea, yo cuando entré en este espacio de conectar con lo intuitivo, yo lo que sentía eran mensajes telepáticos que yo recibía, y después cuando fui entrando más en las terapias, y esto fue siendo mi oficio, mi labor, se me fueron despertando otros canales o otras maneras de percibir lo invisible, por así decirlo, lo que no es tan evidente a lo físico, o sea, lo que no es tan evidente en lo que tú puedes ver o percibir de la realidad. Entonces, yo siento que el buscar la verdad, si bien la intuición te permite ver más allá, el poder conocer la verdad es una experiencia, como de lo que hablaba Rodrigo, de la verdad absoluta. Y esa experiencia es una experiencia de autoindagación, o sea, es una conexión interna, nadie te la puede mostrar. A lo más te pueden decir, mira, si vas por ese camino puede que la encuentres, pero es un viaje interno. Y en la medida que tú vas entrando más en tu propia conciencia, te vas encontrando con la conciencia, con el todo. Entonces, yo no sé, me pasa que también estuve harto tiempo como también tengo mi parte científica bien intelectual y leyendo mucho. En el camino me he dado cuenta que el conocerse a uno mismo significa ir a estar con uno adentro y olvidarse de todos los conceptos que has aprendido y de todos los maestros que han existido en la Tierra. O sea, si bien te han mostrado el camino, la única forma en que tú la puedes descubrir es en ese estado de presencia, de conexión con lo más íntimo tuyo. Y esa es una experiencia que nadie te puede decir si es real o no. O sea,
es algo que solamente tú experimentas, no la puedes corroborar con nada. No existen, todavía no tenemos los instrumentos para poder medirla. A lo más se hacen estudios científicos de los estados de meditación, de los estados alfa, beta, de la mente y de cómo desde esos lugares crear tu realidad. Sí, hay varios de eso, y la física cuántica también creo que tiene unos alcances bien profundos de que lo que nosotros observamos está siempre, o sea, lo que nosotros percibimos está supeditado al observador. Entonces, desde ese lugar, nada puede ser objetivo. Pero desde ese lugar también uno dice, bueno, ¿qué importa? Vivamos y experimentémonos como seres totales que somos. Toda esa conciencia habita en nosotros, y en la medida que tú vayas, indagues en ti, la vas a encontrar. Y creo que el camino no es lógico, no es racional, no tiene una técnica, no tiene un método. No, a lo más hay cosas que te pueden acercar, te pueden guiar, pero finalmente es tu propia conexión con tu guía interna, con tu maestro interior, que te va a ir mostrando el camino, y donde tú también te vas a ir abriendo a lo que va llegando a tu vida y que también te dirige hacia ese lugar. Y desde ese espacio yo, en lo personal, siento que la vida entera te está queriendo llevar a ese lugar de descubrirte, a través de la experiencia, de las conexiones, de los espacios íntimos que uno comparte. Y eso hace que también todo se haga más liviano, pero para eso también necesitamos salirnos un rato de lo conceptual, porque nos perdemos mucho en tratar de definir lo que es indefinible, y ahí más nos alejamos. Eso. Me gusta. Sí, en ese sentido, como para los dos, y a lo mejor como que voy a recaer en lo que tú estás diciendo, Stephanie, de cómo definir lo indefinible. ¿Cómo entienden ustedes? Porque claro, me encanta. Como que, claro, en esta discusión siempre se habla, claro, de la ciencia y como, no sé, pues, de la pseudociencia, bla, bla, bla. Pero ¿cómo entenderían ustedes el concepto de ciencia, o qué es lo que se quiere decir cuando cuando se dice, no, esto es ciencia, lo demás es pseudociencia, es superchería, o es charlatanería? O sea, ¿qué es lo que se quiere decir con ciencia? Porque, por ejemplo, hoy día estaba leyendo un libro donde, claro, la Edad Media estaba todo mezclado, pues entonces uno tenía, no sé, pues tenía ahí no sé, pues la astrología con la astronomía estaba mezclada, la química con la alquimia estaba mezclada. Para ser un buen médico tú tenías que saber astrología, tenías que saber teología, era todo mezclado. Y claro, evidentemente llegó la modernidad, y como que empezamos con el giro cartesiano, y dijimos, ya, no tenemos que tener un método claro y certero donde vayamos definiendo ciertas cosas. Pero ¿qué es lo que ustedes entenderían cuando se habla de ciencia? Cuando la gente habla de ciencia y que esto no es científico y que esto nos sirve por lo mismo. Estaba feliz escuchando a Stephanie porque mientras hablaba iba tomando algunas ideas, ¿cachai? Sin ánimo de reexplicar lo que ella decía. Es como, oh, dale, Stephanie dijo tal concepto y de esto se desprende esto. De hecho, gráficamente, como para... porque ya les conté, uno de mis vicios personales es la verborrea, y sin un mapa me pierdo. Claro. Ya. No sé, Stephanie, si quieres redondear alguna idea, porque así como para... explica tú y después vamos conversando. No sé qué idea. Es que yo creo que más que poner la idea, yo creo que el Géminis te pregunta cómo sientes que la categoría de pseudociencia, que normalmente se ocupa como un insulto para hablar de la mística, cómo sientes que afecta lo que haces tú, particularmente la astrología, y a lo mejor si lo relacionamos con lo con lo que dice Stephanie, quizás también nos podría explicar un poco de si tú también sientes esa
conexión o vocación hacia el desarrollo personal y hacia la sanación, que pareciera ser intrínseco al discurso de nuestra doctora. Ya. Stephanie mencionaba todo este punto de la intuición, y eso lo subrayo como una dimensión de la realidad, ya sea entendámoslo como una dimensión del conocimiento o una dimensión de nuestra propia existencia, pero es algo que está ahí. Creo que, pucha, ya algún escéptico me podría golpear, pero creo necio dejar fuera la intuición dentro de toda nuestra comprensión del mundo. A ver, primero, si es como por entender la ciencia, siendo poco formal, ciencia en sí la entiendo como una disciplina metódica y ordenada que nos permite comprender la naturaleza. Como humanos que razonamos, estamos inmersos en un medio y justamente queremos entender este medio. ¿De qué manera estructurada, lógica y racional la podemos entender? Perfecto, con la ciencia. Pero en esta, entre comillas, definición, no he dejado fuera los asuntos inmateriales, los asuntos de la intuición, porque volvemos al punto. Como seres humanas somos limitadas, entonces si hay cosas que ignoramos porque no las podemos percibir, no sé si sea conveniente dejarlas fuera solamente porque no las podemos ver o no las podemos sentir. Entonces, aquí les adelantaba un poco con la idea del álgebra vectorial. Aquí ya poniéndome súper técnico, pucha, en este momento cualquiera de nosotros nos podemos graficar vectorialmente. Estamos ocupando un lugar en el espacio, perfecto, coordenadas tridimensionales. Gráficamente pueden imaginarse así como un eje X y Z con una esfera o la figura que sea. Ya detallando más fino podemos graficar nuestro cuerpo físico. Si esta superficie la hacemos variar a lo largo del tiempo, podemos decir, dale, como seres humanos, perfecto, tenemos una coordenada geométrica espacial y además una coordenada temporal, o vale decir una figura que varía su posición a lo largo del tiempo. Ya, perfecto. Pero estamos dejando nuestra dimensión que piensa, que siente, que razona, que se interactúa, aquí ya haciendo el tremendo salto, apelando un poco al cuando Platón habla del mundo de las ideas. Dale, si graficamos toda esta idea vectorial, pucha, lo que es la carne, que varía a lo largo del tiempo, sí, perfecto, matemáticamente definible, pero ¿y nuestras mismas ideas que están pasando por nuestra mente, dónde quedan? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda el odio, por ejemplo? ¿Dónde queda la sabiduría? ¿Dónde queda la estupidez? Y así sucesivamente. O ya vinculándolo un poco con esta idea de árbol de la vida, en términos cabalísticos, si estamos ya en un contexto, entre comillas, esotérico ocultista, podemos tomar el árbol de la vida como un gráfico o un diagrama que nos permite comprender el orden cósmico. Y dentro de este orden cósmico está subyacente la idea de Dios o de divinidad. Aquí la discusión de, oye, ¿y qué es Dios? ¿Cómo lo entiendes? Eso ya es otra historia, da para un podcast por sí solo. Siendo súper como simplista, reduciría el término de Dios como la idea de primera causa que está detrás dentro de este orden cósmico. Concretamente, ¿cómo lo podemos conocer? Pucha, sucesión de Fibonacci. Y aquí de nuevo hago el vínculo con la matemática. En particular te quiero preguntar, encuentro súper interesante cómo expresáis, claro, tenemos un camino que puede ser matemático o lógico al conocimiento de no sé, pues, el móvil de la divinidad. Pero en particular me gustaría como preguntarte, ¿cómo has vivido tú esa experiencia? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona tu experiencia espacial o a lo mejor estética con la frecuencia Fibonacci, o sea, con la secuencia Fibonacci, por ejemplo? Uh-huh. No sé si me lo puedes guiar más por ahí. Me interesa porque de repente en lo más íntimo lo que más cuesta como poner en la mesa cuando hablamos de estos temas, ¿o no? O sea, por sucesión de Fibonacci, podríamos resumirlo como esta huella o la marca que nos queda del orden cósmico de la naturaleza. Aquí, a ver, no quiero ponerme ciútico con la matemática,
pero en cálculo hablamos de el gradiente, el vector gradiente, vale decir, imaginémonos que tenemos una montaña, o ya un paraboloide, por si nos escucha alguien familiarizado con ingeniería. Una figura, digámoslo una montaña. Podemos poner una escalera, un camino por una montaña, o más simplemente, imagínense que están viendo el mapa así como, ¿cómo se llaman estos mapas? Estos mapas así como de Chile que vendían en la Copec, como este mapa rutero. Mapa rutero. Ya, perfecto. Imagínense que tienen una autopista o una carretera y quieren, gráficamente, Andacollo, para el norte. Una cuestión que está en la punta de la loma y ustedes quieren subir en auto. La carretera ustedes no la van a poner recto, así como en vertical, claro, porque el auto no les va a dar o van a necesitar mucha tracción. Ustedes van a bordear los contornos con una pendiente casi que horizontal que tiende a lo plano. Claro. Entonces, ahí, ¿qué estamos diciendo técnicamente? Que estamos casi paralelos a la curva de nivel, ¿cachai? Muy poca elevación o altitud. Con esta idea de gradiente, a lo que quiero llegar es que si esta carretera la pusiéramos en la máxima pendiente, estamos hablando de gradiente. Entonces, a lo que quiero llegar es que en la naturaleza podemos ver esta tendencia al mínimo esfuerzo o la ruta más corta. Más gráficamente, tomen esta misma montaña, esta misma figura, y denle vuelta un vaso con agua o una cerveza, lo que ustedes quieran, y dejen que corra una gota. Van a ver que esa gota no sigue una trayectoria aleatoria, sino que va a definir como una especie de trayectoria definida, que es como, oh, mira, la gota cayó por aquí, no cayó por allá, no hizo una vuelta cualquiera. Alguien podría decir, sí, siguió la gravedad, perfecto. A lo que quiero llegar es que está siguiendo la trayectoria dada por el gradiente. La dirección de más fácil avance. Claro, hay una eficiencia en ese flujo y una eficiencia a lo mejor en ese recorrido. Exactamente. Adicional quizás al caos también de la gota que nos mostraba el doctor Malcolm en Jurassic Park. Entonces, ¿por qué les cuento esta idea de gradiente? Ahora, llevándolo a la geometría, tomando esta idea de la, entre comillas, ley de mínimo esfuerzo, vemos que nuestro universo está ordenado. Vemos que, a ver, siendo muy simplista, los días todos duran 24 horas. No tenemos un día de 30 horas y un día de 10 horas. Vemos que la luna cumple un ciclo cada 28, 29 días, ¿cachai? Ya si nos vamos al plano más astrológico, vamos a ver que los planetas no se mueven al azar, describen circunferencias. Entonces, con esto quiero llegar a el orden natural o el orden propio del cosmos. Entonces, ya habiendo dicho todo esto, ya llego a Fibonacci. Tomemos las conchas de los Nautilus, las flores, la distribución de los pétalos en las maravillas, por ejemplo, la geometría de las nubes de huracanes. Vemos presente esta marca de Fibonacci. Entonces, les di la lata con los gradientes para hacer esta correlación de, pero mira, tenemos una trayectoria de, entre comillas, el mínimo esfuerzo o la ruta más fácil. Entonces, si ya tenemos sobre la mesa estas ideas de orden cósmico y de leyes naturales, vemos que, mira, hay una perfección, hay un orden en la naturaleza. ¿Y dónde está la causa detrás de ese orden? ¿Cachai? ¿Cuál es el causante de este perpetuo e infinito ciclo, ¿cachai? De causa y efecto, de luz y oscuridad, yin y yang, como lo llamemos, ¿cachai? Ahí podríamos empezar a hablar de este Dios, entre comillas. Le digo entre comillas porque por una cosa personal no me gusta mucho el tema de Dios. No digo que esté incorrecto el uso, solamente que por tema personal prefiero no decirlo. Si nos ponemos herméticos, hablemos de el uno, propiamente tal. Traumas de la infancia. Algunas personas hablarían de la primera causa. Claro. Entonces, ahora ya retomando el hilo conductor, ¿dónde veo en la vida graficado todo esto? Si vemos que en la naturaleza hay una tendencia al orden, y aquí me agarro malabaristamente de cuando los más idealistas o más, entre comillas, metafísicos hablan de la idea de bien o la perfección. Pucha, insisto, siendo muy simplista, podríamos hablar de Dios igual bien, igual perfección, igual orden. O el perfecto, el ordenado, ¿cachai? Dejando fuera las connotaciones morales.
en vez de hablar de bien, porque eso da para discusión, preferiría hablar de el perfecto, o la perfección única, la absoluta verdad, la absoluta perfección. Entonces ahí cabe preguntarse, ¿y nosotros como seres humanos podemos alcanzar la perfección? Considerando la perfección como ideal, ya, no creo, pero sí creo que nos podemos acercar. Y en lo que sí depende de nosotros, y aquí ya acercándome un poco a lo que proponen los estoicos, aquí lo resumo mucho con el meme de en vez en la vida no es como queremos, hay que decir puta la weá y continuar. Pucha, ¿qué es lo que sí depende de uno? Nuestras reacciones emocionales. Cómo respondemos a nuestros impulsos carnales. Aquí de ninguna manera quiero pretender que soy un Buda y un iluminado. No, para nada. Soy tan ser humano como ustedes, tengo mis vicios como todo el mundo, pero lo interesante es que podemos elegir, pucha, cómo respondo a estos vicios, ¿cachai? O ya llevándolo por el plano de la astrología. Pucha, puedo tener configuración de ladrón y de mentiroso. Dale, todas mis circunstancias en esta Matrix o en este mundo material me llevaron a pensar que, oye, ¿y si me gano la vida mintiendo? ¿Y si ocupo la fuerza para pasar por encima de los demás? ¿Cachai? Ay, veo que me va bien siendo un abusador. Listo, voy a abusar de todo el mundo. ¿Cachai? Pero eso no me quita la posibilidad de, oye, pero ¿es necesario que siga siendo un abusador? ¿Necesito ser un ladrón para tener mi lugar en el mundo? ¿Cachai? Entonces, en ese punto de elección, como elección que sí depende de nosotros, en el sentido de que no depende de uno salir a la calle y que te caiga una paloma. Hashtag mala fortuna, ya casa 6 más astrológicamente, pero sí depende de uno, pucha, quiero basar mis razonamientos en reacciones emocionales, por ejemplo, o, eh, o más simplistamente, es como un estoico diría, pucha, ¿querís seguir viviendo como un niño irresponsable sin hacerte cargo de lo que te ocurre? ¿O te haces cargo de tus emociones y alcanzas la mejor versión de ti mismo? Y aquí es donde le doy un poco el vínculo con la Kabbalah, ¿cachai? Así como aquí lo abordo como sesgado, no digo que sea la verdad universal, como pucha, ¿no sería bonito que los seres humanos aspirásemos a el estadio de conciencia de la sexta esfera, una conciencia crística, ¿cachai? En el sentido de, pucha, la mejor versión de ti mismo, tu versión sabia, tu versión que irradia luz y energía aquí en su amplio espectro, ¿cachai? E insisto, de ninguna manera quiero decir que yo soy el sol iluminado, no, Que no, por solamente eso es que como tener como un un ideal interesante. autoconocimiento que te permita en la práctica, claro, tomar decisiones, mejores decisiones, en vez de las decisiones Claro, que como que podría uno como intuir, o sea, como no intuitivamente, sino como sin esfuerzo tomar. Una cosa. aquí otra persona podría decir, pucha, con todo este campo de estudio, uno puede acercarse a las herramientas que te permiten una mejor conciencia, si ya lo vemos incluso en términos un poco más psicológicos modernos. Claro. De hecho, aquí haciendo el vínculo directo con lo que contaba Stephanie, aquí le estoy poniendo de mi cosecha, Stephanie, corrígeme si estoy poniendo razonamientos en tu cabeza, cada vez que mencionas esto de la conexión con el ser y una conexión con principios más abstractos, pienso en, pucha, el inconsciente personal de Stephanie, que ocupa el sentido intuitivo, recibe cierta información del inconsciente colectivo para traerle al plano material, ¿cachai? Entendiendo este inconsciente colectivo como esta matriz común de la cual todos los humanos estamos inmersos, ¿cachai? Por ejemplo. En eso me gustaría hacer una pregunta a Estefania, con ese tema súper interesante. Porque claro, el tema de la canalización es un tema súper interesante desde el punto de vista de cuánto o cuál es la capacidad que uno tiene de, porque claro, uno funciona como una suerte de vehículo, lo que yo tengo entendido, y por lo tanto, cuánto es de mí, o cuánto es lo que pongo de mí al momento de traducir ese mensaje que recibo, y cuánto es posible, de cierta forma, que el mensaje se exprese sin, como entre comillas, mi intervención. Claro, porque evidentemente, claro, uno, no sé, pues uno tiene una suerte, una carga, una historia, y eso igual queda dentro de la interpretación que uno realiza, para bien y para mal.
¿Cuáles son los márgenes pequeños? Mira, ¿cómo yo lidio con eso, por así decirlo? Sí. Más que cualquier otra cosa. Porque la verdad es que yo, la verdad es que si bien yo hago de canal, también digo, bueno, lo que sí veo, y por qué también lo hago, es porque de alguna manera veo transformaciones en las personas cuando yo estoy canalizando. Cuando yo entro en esa conexión, yo siento que mi energía, mi vibración se eleva, o sea, entro en un estado de conexión que es muy íntima, ¿me entiendes? Y que me hace sentir, no sé, estoy ahí sintiéndome muy expandida, ¿me entiendes? Y eso también para mí son señales de lo que yo estoy canalizando y desde qué lugar estoy canalizando, porque cuando tú tienes los canales abiertos podéis canalizar cualquier cuestión. Claro. Podéis conectar con cualquier cosa. Entonces, cómo tú vas modulando, con qué señal tú quieres, como si estuvieses como en una radio, con qué estás sintonizando, es la frecuencia. Cuando en la medida que tú vas entrando en esos espacios, tu sensor de frecuencia se hace más fino, ¿me entiendes? Y es desde ese lugar el cómo yo voy sintiendo la información, cómo la voy percibiendo. Y por ejemplo, a mí me pasa que, no sé, puedo estar con una persona, le estoy transmitiendo la información y yo termino la sesión y ni me acuerdo qué fue lo que le dije, ¿me entiendes? Yeah. No, se acaba la sesión y yo no estuve ahí, hice de canal. Es como que se apagara y después, claro, exacto. Esto es, claro, no es mental, no es una información de hecho, cuando yo hago la lectura, yo lo único que le pido a la persona es que me dé su nombre completo. Es lo único. Yo no le pregunto ni por qué estás acá, ni por qué viniste, ni cuáles son tus síntomas, ni... ¿Y lo haces de manera presencial nomás? No, lo hago por videollamada también. Entonces, ¿cómo yo sé lo que, o desde qué lugar yo entiendo, o yo como Stephanie humana, porque yo soy un ser humano normal como todos, o sea, no me reconozco a mí misma como una, no sé, super Saiyajin, o que tengo, no sé, soy igual que todos. Tenéis 3 ojos como cualquiera. Tengo 3 ojos como cualquiera, exacto. Lo único que lo que he hecho es que tal como estudié tantos años tal cosa, me he dedicado a estudiar esto otro, así. Entonces, el cómo yo voy recibiendo la información, como yo les dije al principio yo simplemente he escuchado, me llegaban mensajes telepáticos, ahora cómo funciona el canal, voy sintiendo cosas, me llegan imágenes, ¿me entiende? O me llega la información, y voy diciéndole a la persona y la persona le resuena, va entendiendo y la sesión son muy transformadoras porque la persona que llega es distinta a la que se va. Es una interferencia. Llegó la interferencia. Sí. Como que pasó un espíritu. Pasó ahí un espíritu. Entonces, claro, también es como yo me voy sintiendo, porque si yo también estoy canalizando y me siento que se me fuga la energía o me estoy sintiendo mal, ahí también quizás no estoy canalizando lo más elevado, por lo que, y eso es práctica, por la medida que tú vas entrando en estos mundos, tú vas aprendiendo, pues, y obviamente pasé por montones de chascarros en el camino, y eso también hizo que yo también me fuera expandiendo, me fuera sanando, empezar a sacar ciertos bloqueos, me empezara a conectar más conmigo mismo. O sea, para mí, más que estoy trabajando de canalizadora, para mí ha sido un camino, o sea, un camino de aprender, de conocerme a mí misma y de ese mismo aprendizaje entregar lo que hay en mí o poner
mis capacidades al servicio. Eso, pero muy humana también, sí. También estamos viviendo de la experiencia humana y la experiencia humana, si bien somos parte del todo y estamos conectadas con distintas dimensiones, estamos ahora de terrícolas, pues, y eso es lo que se nos está pidiendo, parece, porque si no estaríamos en otro estado. Sí, po. En otro plano. Oye, Gemini, me gustaría que ahora aprovecháramos de llevar a los invitados a algo un poco más terrenal o contingente, porque a pesar de que todo lo que han dicho es muy atingente a cualquier momento en el que nos acerquemos a estas dimensiones, a estas prácticas, muchas veces nos podemos preguntar cuál es la conexión con los procesos cotidianos, sobre todo, por ejemplo, en la astrología, que hemos conversado en algún momento de la astrología mundana. Tengo entendido que Rodrigo se dedica más a la astrología tradicional. No sé si es contrario a lo que estoy diciendo de la mundana. Yo sé que otro enfoque, a lo mejor. Y en ese sentido, les quiero invitar a que hagamos un ping-pong un poco más rápido, en el cual yo les voy a nombrar algunas figuras de la contingencia nacional. Y mira, pueden decir paso, o pueden proponerme otro, ¿ya? Para que me digan desde su experiencia, desde su intuición, desde lo que puedan tomar, a ver, desde su aprendizaje personal en estas disciplinas, ¿qué le recomendarían al personaje o cómo lo diagnostican o qué le podrían ofrecer? Por ejemplo, levanten la mano cualquiera de los dos, si es que tienen la opinión de Julio César Rodríguez, por ejemplo, que ha aparecido como un personaje de los medios tradicionales, que últimamente aparece como el empático y el choro, ¿cierto? Que le echa la chucha al Pastor Soto y todo eso. ¿Tienen alguna opinión sobre él? Dígame, Rodrigo, por favor. Ya, bueno, y no solo hacia él, sino que lo extrapolo a todos los periodistas en general. Cabros estudiaron más de 6 años en la U para informar de la verdad y de lo que está ocurriendo en el país. Puta loco, demuestren su profesión, loco, no sean vendidos. Veo inicio en Facebook y digo, no me interesa saber que Jean-Philippe Cretón está con la Pamela Díaz, y el problema es que lo sé porque ya me ha aparecido como 5 veces, ¿cachai? ¿Cachai? Quizás me salió un poco del margen, pero en general, no, estoy asumiendo que Julio César era un periodista. No, pero está bien, es súper importante. De hecho, yo elegí a Julio César porque es uno como de los que se destaca entre lo mismo que decís, o sea, que se destaca como contrario a lo que decís tú, pero está todo dentro de un esquema que está todo igual de pauteado y igual de charcha, pues, ¿cachai? Así que creo que es bastante válido tu análisis. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo, eso es lo que puedo decir. Me parece muy bien. Mira, y han aparecido otros personajes, por ejemplo, constituyentes, que no sé qué tan al tanto están ustedes, por ejemplo, de lo que ha dicho la doctora Cordero en este proceso del plebiscito y ahora que se quiere lanzar constituyente, o si la conocen a fondo. No, yo sé que no la conocen a fondo, pero me refiero si tienen una opinión de ella. La doctora Cordero, no, pasamos. No, o sea, aquí tengo opiniones. Tengo opiniones para regalar. La doctora, y si eventualmente la doctora me llega a escuchar, no se sabe, la voluntad de Alá es grande. Siempre escucha el programa. Y loco, después del estreno. Aquí como opinión sesgada y personal, súper personal, me encanta escucharla. La señora será deslenguada, a veces se pondrá media autoritaria y quizás podrá hablar detalles personales de otras personas, eso es otra historia, pero sus análisis psiquiátricos, si nos quedamos solamente en lo psiquiátrico, loco, encuentro que qué valorable que en un canal de la tele lleven a una profesional de la salud mental, sea como sea deslenguada como sea,
pero nos acerca, por ejemplo, ¿qué es la depresión? ¿Qué es la salud mental? ¿Cachai? ¿Cuáles son los factores y causantes a nivel social que nos inciden sobre una salud mental precaria? ¿Cachai? Insisto, vicios personales tenemos todos. ¿Cachai? Alguien perfectamente me podría criticar de, ay, pero si te gusta es porque le estás validando tales y tales vicios. Loco, ¿quién no tiene vicios? ¿Cachai? Aquí no quiero quedar como el amarillo tampoco, pero no sé si aquí no soy un experto en política. Desconozco si es adecuado o no que ella participe en la constituyente. Desconozco. Pero sí creo necesario que así como ella, que acerca conceptos de la salud mental y de la psiquiatría a la gente, alternativa 1, salga más gente como ella, alternativa 2, que le discuta a ella y contrasten diferentes puntos de vista, 3, mismos psiquiatras que le digan, doctora, usted está bien en esto y está meando fuera el tiesto con esto, ¿cachai? Pero, insisto, si destilamos, y de hecho, ahí, ya que estamos hablando en un contexto esotérico, si le metemos alquimia a la doctora Cordero y destilamos un poco dentro de toda su masa de mierda y le sacamos el oro que le podamos sacar, creo que es un poco de aporte. Sí, me parece. Oye, Gemini, a Peter también tengo una pregunta a ti. ¿Doctora Cordero o Pilar Sordo? Yo. Pilar Sordo, por esta sola única razón. Porque doctora Cordero en una entrevista dijo que su voto valía 10 veces más que el voto de su nana. Entonces, con esa concepción de la representación y de la representatividad, como Pilar Sordo no ha dicho nada, prefiero Pilar Sordo. Pero lo mejor es como cuando John Lennon dijo que eran más famosos que Cristo. Po. No era por creerse mejores, sino por hablar de una... No, en realidad no. No creo. No creo. Hago una pequeña acotación en eso. De hecho, creo que tampoco, a ver, me cuesta estar de acuerdo con esa afirmación que acaban de mencionar, pero en honor a la verdad y en honor al entendimiento, y aquí, pucha, llamado a los periodistas o relacionadores públicos del país, loco, esto, lo que dijo la doctora, se presta para el tremendo malentendido. ¿Y por qué no sale gente interpelándola? Doctora, ¿qué quiso decir? ¿Con qué fundamento está diciendo esto? ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué su voto valdría más que el de otra persona? ¿Qué hace que una persona valga más que otra? Yo Y creo que la hacer todo un interpelaron. análisis del Sí. razonamiento que hay de fondo. Yo creo que la interpelaron, pero porque fue una entrevista de hace mucho tiempo. Entonces, supongo que la interpelaron. Uno se queda con la cuña y por eso yo solamente comento de la cuña. Y la opinión de la mística la podríamos invitar. Claro. Oye, a ver, mira, a ver, me falta ver alguna opinión de Stephanie, que ahora ha estado más callada en esta última parte. No sé si tú podrías hablarme algo, por ejemplo, de, mira, te voy a nombrar 4 personajes. No quiero. ¿No te gustó ninguno de los 4? No me gusta ninguno. Ya, a ver. Me gusta hablar de las personas. Y si te dijera, por ejemplo, que me eligieras un personaje, ¿cachai? Del proceso constituyente actual que te llame la atención. No estoy tan al tanto, la verdad. No, entonces, no estoy tan informada. Entonces, ¿sientes que haya algo en la que en lo que las disciplinas místicas o algo que se puede aportar desde ahí, o algo que la Constitución debiera considerar? Por ejemplo, delante hablábamos un poco de la diferencia o la segregación social que puede haber entre los distintos tipos de mística, que lo hemos conversado en algún otro podcast con Gemini, de la bruja de la esquina, de la terapia, que por otro lado hay conferencias en hoteles, ¿cachai? Entonces, me pregunto, ¿crees tú que haya que considerar, por ejemplo, terapias alternativas dentro del sistema de salud público? ¿Crees que de alguna otra manera las personas que practicamos disciplinas místicas podemos aportar al proceso constituyente, o en realidad la mística de tu perspectiva está muy alejada de eso? O sea, mi sentido común me dice que claro que hay que integrarlo. O sea, también es parte de darle un sentido de uno mismo, o sea, de nosotros como, no solamente como seres individuales, sino también de lo que integran también las terapias o todo esto de lo que estamos hablando,
de qué es lo que es el ser humano, qué es lo que es el ser. No sé, a mí me gustaría poner ahí a un Maturana, a un Gastón Sublet en esos espacios, de gente que tenga una cosa científica, una cosa filosófica, y que también se hagan preguntas sobre cómo vamos a abarcar el tema de la naturaleza, sobre todo, el poder gestionar el tema de las aguas, del medio ambiente, de nuestros recursos naturales. Y creo que también, bueno, no sé si decir que las terapias alternativas están totalmente enfocadas en eso, pero sí hay una conciencia de eso detrás. Hay una conciencia de lo natural. Es que si hablamos de terapia alternativa, también hablamos, por ejemplo, de la sanación que haces tú, o también Claro. podemos hablar de las machis, o de Exacto. las sanadoras de los pueblos originarios. Entonces, exactamente. Es claro, colinda con todo, la legitimidad de los pueblos, relacionados. la ecología. Exacto. Entonces, creo que eso es importante, como sobre todo el integrar lo natural, la naturaleza, lo que nosotros somos, y que también ha estado perdido, cómo preservarlo, cómo cuidarlo. Y no sé, pues también lo que habrá Rodrigo de la ingeniería en geografía, geología, perdón. No sé, pues supongo que la geología también tiene ahí algo que tiene que ver con la preservación de los lugares. Por eso también se estudia las piedras, de qué lugar proviene lo que está en esos pedazos de tierra. Entonces, creo que es importante cuidar nuestro territorio, cuidar nuestro patrimonio natural. Y para mí sería muy ideal que el proceso de generar la nueva constitución estuviese también integrado eso, que hoy en día estaba muy ahí vendido y nada, y para mí lo digo así, es un dolor ver lo que sucede con nuestra tierra, con nuestro origen. Y creo que es importante que pudiesen haber personas, seres que pudiesen darle un valor a eso que es nuestro patrimonio, pues, nuestro verdadero patrimonio. Eso. Rodrigo, ¿cuál es tu opinión frente al tema? ¿Cómo crees también que podemos ayudar, por ejemplo, a estos mismos conceptos si es que los compartes? O si no, cuéntanos. Sí, no, estoy súper de acuerdo con lo que dice Stephanie. De hecho, de nuevo, agarrándome de sus palabras para desarrollar la idea. Punto 1. Llamado a mis colegas profesionales de la ingeniería, no solo geológica, ingeniería en general o cualquier profesional en relación a los recursos naturales. Información al respecto ya hay de sobra, solamente se necesita que haya una masa de gente que hinche a los organismos que ejecuten la ingeniería de, loco, pongamos las medidas que simplemente contemplen el respeto a la naturaleza, porque, pucha, dicho con todas sus letras, lo que veo en nuestro mundo natural es un abuso. Es abuso, violencia y un ultraje al mundo natural. De hecho, si ya lo ponemos en términos más místicos, y de hecho veo sensato hacer el reduccionismo de Dios con naturaleza, o el uno o la primera causa como el orden natural. Lo que hemos estado haciendo como seres humanos es una pura vanidad, ¿cachai? De hecho, en términos aquí ya más islámicos, toda la contaminación que hemos hecho al medio ambiente no es más que una obra del Shaitán, ¿cachai? O de Satán, de Iblis, del orgullo humano al fin del día, ¿cachai? Estaba viendo unas medidas que recién estaban incorporando en otros países, onda así como a los desagües, a que van al océano colocarle mallas que te retienen la materia sólida, claro. Lo cual no cuesta nada, es solo una simple malla que pucha que te ayuda harto. ¿Cachai? Por ejemplo, no es la gran solución, pero por otra parte, como decía Stephanie, las machis, todo este conocimiento ancestral natural, aquí lo veo tan simple como: antes de que llegaran los dichosos españoles a invadir y saquear las tierras americanas, ya había habían civilizaciones, había cultura, había desarrollo humano, había pensamiento, había medicina. Por consiguiente, si la gente, aquí reduciendo solamente al pueblo mapuche, se entiende que hay muchos más, si ellos ya tenían su propia medicina, la cual les funcionaba y mantenían su salud, ¿por qué la vamos a ignorar? ¿Cachai?
¿quiénes somos nosotros para decir que nuestro sistema de medicina actual, con nuestra forma de pensamiento solamente materialista, es la única que deba prevalecer? Entonces, pucha, solo como opinión personal veo necesario incluir a Machis y todos sus similares en el sistema de salud pública. Al menos, pero por lo bajo, tienen nuevas ideas que aportar. Y subrayo toda esta idea del conocimiento material. Aquí, como ya experiencia personal, hasta hace unos años atrás era fanático del paracetamol y del antigripal. Hace 2 años empecé a hacerme aguas de flores pectorales con jengibre, lo dejo sobre la mesa. Nada más que tomáis el jengibre el entero, le cortáis un par de pedazos, aquí ya por química, hashtag ingeniería. El pedazo lo corto en pedacitos más chicos para que aumente la superficie de contacto y se pueda liberar más componente en el agua. A eso, le echo el agua caliente, aquí ya alguien con experticia en las infusiones, yo lo hago a la bruta porque no sé, el jengibre más la flor pectoral, esa cuestión caliente, después le echo miel, idealmente de miel natural, al tazón y me lo tomo. Ayer me corrió el moco todo el día, gangoso total. Hoy día en la mañana la misma historia, no hice más que tomarme 2 tazones con esa cosa y se me quitó. Me ven hablando fresco como lechuga, ¿cachai? Así que, no sé, cosas así y mucho más creo que es necesario de incorporar. En tanto también a respeto por la naturaleza. Si ya me pongo místico, por un respeto a Dios. Claro, claro. Eso me acordé de mi abuela, porque mi abuela daba ese remedio y es santo remedio, como se dice por ahí. Em, para, quería hacer una última pregunta, y a lo mejor a ti, Rodrigo, y es como, no sé, para ahí como en pocas palabras, lo que tú has visto solamente para tener tu perspectiva. Tu ¿Cómo has visto? profecía. Claro, ¿cómo has visto tú, cómo veis tú el proceso constituyente a la luz de los astros? O sea, ¿qué has visto tú, así como, cuáles son las conclusiones que has sacado, pero así como qué es lo que veis? ¿Qué habéis visto al respecto? Ya. A ver, aquí subrayo que no soy un experto en política. Lo que voy a hablar es a partir de astrología, de política hay mucho que me falta por aprender todavía, quizá en otro momento podría aportarle más en discusión de eso. Gane, o sea, independiente a que haya ganado o haya perdido el apruebo o el rechazo, cualquiera de las dos opciones, veo a Chile aproblemado con el nuevo orden mundial por los próximos 200 años que vienen, por concepto de que aquí ya bajo el alero de la astrología tradicional, y aquí quizás, a ver, si bien hago astrología tradicional, tampoco me gusta mucho el apelativo tradicional, porque da para mal entenderlo así como, y el anticuado, que de hecho esa es una crítica típica que se le hace a la tradición. Aquí para contextualizar, quizás quien no lo tenga claro, la tradición no hace más que estudiar qué era lo que decían los griegos desde su fundamento, ¿cachai? Después, herencia árabe. Los árabes, pragmáticos, si el árabe se equivocaba, lo decapitaban o lo exiliaban si es que le caía bien al sultán. Entonces, esos locos desarrollaron un nivel de técnica que tenía que ser exacta, porque si fallaban, se los piteaban, ¿cachai? Muy bien. Entonces, y de hecho, crítica que hago siempre en mis memes, la astrología nació como una técnica predictiva. Que se haya psicologizado en el siglo XX ya es otra historia. Entonces, volviendo a la predicción, aquí ya los árabes, y de hecho aquí, de la misma manera en que en física todo el mundo conoce a Newton, conoce a Einstein y así a muchos más, en astrología no me canso de hablar de Ibn Ezra, de Abu Mashar, ¿cachai? Como grandes personajes, así como el equivalente a Newton en el mundo de la física. Ibn Ezra y Mashallah ya nos hablan, pucha, desde los años 1000, hace 1000 años atrás, de los ciclos de las grandes conjunciones. Estos flacos nos dicen, loco, cada vez que haya una gran conjunción de Júpiter con Saturno, ve cómo está el cielo para cada localidad. Para Chile, este 2021, aprox de diciembre, El tenemos 21. esta 21, esta gran conjunción que domifica, o sea, digo, su ascendente, el momento exacto de esta conjunción, a los 0 grados con
29 minutos y 10 segundos, sí, ese nivel de precisión porque me di la lata de ajustarlo a sacarlo preciso. Si existiese el programa que te saca ese cálculo inmediato, no sabría ese grado. Claro. El caso es que en ese punto, en Chile, tenemos ascendente Aries con Marte clavado en el ascendente. Ah, muy bien. Eso ya nos dice. Esto es relevante porque esta gran conjunción nos marca un periodo de 200 años venideros, 200 o 240, para términos prácticos dejémoslo en 200. Cuando hay grandes conjunciones, cambian los paradigmas del mundo. Vale decir, ahora empieza un periodo de aire, ahora el nuevo bien económico pasa a ser la información, es un proceso más marcado por las distancias, vale decir, la gran conjunción se produce en Acuario, domicilio de Saturno, así que en sí, para el mundo en general, para todo el globo, la tónica de este paradigma más aéreo, más de información, más de recursos económicos no materiales, más informativos, son de la cualidad de Saturno. Saturno va a marcar la tónica por estos próximos 200 años. ¿Y quién es Saturno? Ya nos dijo Abu Mashar. Es un torturador, es un castigador. Saturno te pone los grilletes en la cárcel. Saturno te quita libertad, es un maléfico, y los maléficos son contrarios a la vida. Saturno y Marte. Saturno te hace pasarlo mal. Saturno es el frío del invierno. Saturno son los miembros amputados, ¿cachai? Saturno son las enfermedades crónicas, la severidad de la vejez y así sucesivamente. Entonces, esta gran conjunción de Júpiter y Saturno, siendo en Acuario, Júpiter está al servicio de Saturno. Saturno restringe, Saturno quita libertad. Júpiter, en tanto a desarrollo filosófico, en tanto a ética, la idea de tecnocracia y de una ética más cientificista no me cabe duda, ¿cachai? Lo que es 1984 de Orwell lo veo graficado. De hecho, temo y me da miedo que en un par de años más, apenas se produce esta conjunción, ya empieza a marcar. La cualidad del tiempo ya toma estos colores. Temo que empiece a aparecer de a poco esta policía del conocimiento, una censura por el libre pensamiento. Si Júpiter, dicho muy burdamente, es el que se va en bolas filosóficas, las bolas filosóficas están limitadas, están contenidas, ¿cachai? Sobre todo por un marco muy racionalista. Si nos ponemos utópicos, en el mejor de los casos, quizás, pero quizás, aquí ya pasa a nivel por decisiones colectivas, si se logra hacer un trabajo en conjunto y unificado, así como de un gremio de astrología que logre demostrar la validez y la sensatez y la articulación lógica y coherente de toda esta disciplina, y se logre mostrar un loco, la astrología vale la pena estudiarla porque miren, es corroborable y se pueden predecir cosas y estamos describiendo fenómenos verificables. Para vendérsela a los tecnócratas. Exacto. De hecho, yo soy un... Estoy convencido de que es necesario abrir la ingeniería astrológica, o quizás no como ingeniería, o por lo bajo licenciatura en astrología, es necesario. Existía en la Edad Media, años 1200, Universidad de Chartres, no sería la primera vez en la historia, esto ya ha ocurrido antes. De hecho, les dejo como dato freak, escapándome del tema, el mismo Kepler, no era Kepler. Sí, pues sí era Kepler. Kepler, el que empieza a hablar de los quintiles y los otros aspectos más modernos, luego lo hacía la astrología. Hay otro, no me puedo acordar quién era, pero no era Kepler, no era Galileo, era uno de estos, era uno de estos. Ya, el caso es que... pero ya, dale nomás porque estamos ahí, entonces ahí el tiempo, Saturno empieza a... entonces me acoto. Volviendo a la profecía, profecía, grandes conjunciones, para Chile el ascendente le pega... Tírenos un dato buena onda, po. Es que es la conjunción de Saturno. Saturno es mala onda. Saturno es el dueño del periodo por los próximos 200 años, ¿cachai? Y Júpiter, que es el buena onda, está sometido a Saturno. Entonces, ¿qué hacemos? Nos entregamos. ¿Qué hacemos? Aprovechando la energía disponible y dado que ya al menos hemos estado apareciendo personas que nos dedicamos a lo, entre comillas, esotérico, entendiendo que toda esta idea más cientificista o tecnócrata es lo que va a primar, entonces creo que podemos hacer el esfuerzo como colectivo estudioso de este conocimiento más oculto de darle una perspectiva más racional para darle su valía en el mundo científico. Dicho de otra forma, Acuario es ciencia, perfecto. Tenemos las herramientas para incorporar todo esto, o más que incorporar, volverlo
A ver, no digo que sea volverlo, sino más bien resaltar la dignidad de la ciencia propia que tiene todo esto que estamos estudiando. Porque por lo menos yo defiendo la astrología como ciencia. Y dicen que la dignidad no se ha hecho costumbre. Vámonos a la definición. Dignidad tiene que ver con valor, ¿cachai? ¿Qué valor tiene la astrología? ¿En qué nos aporta? ¿Cachai? Me gusta ese panorama apocalíptico, pero esperanzador desde ese punto de vista. Bueno, pero está interesante. Dentro de todo es lo que este podcast también se ha planteado como misión, que es acercar el mundo académico, el mundo científico, al mundo esotérico, legitimar epistemológicamente si se puede, generar nuevos parámetros para converger. Así que igual creo que está interesante esa última reflexión. Quizás seguir haciendo esto y no sé, para mí por lo menos, y yo creo que para nosotros con Gemini, seguir generando este diálogo, porque estamos buscando respuestas, po. Estamos en esto, estamos en la búsqueda. Para ir cerrando el programa, me gustaría, por favor, que cada uno de ustedes nos contara en breves palabras cuáles son los servicios que ofrecen, en dónde, en qué plataformas, o sea, que nos cuenten sus arrobas, por ejemplo, y que inviten a las personas, ¿ya? Por favor, comienza usted, señorita, o sea, disculpe, doctora. Bueno, yo actualmente me dedico a las terapias de canalización y sanación áurica. Estoy haciendo unos talleres de sanación de las memorias celulares, que son unos talleres bien bonitos, que son grupales para que la gente pueda ir a esas memorias, y son espacios de sanación bien profundos donde se puede acceder mediante meditación y guía. Y también estoy realizando cursos de canalización, así que si están interesados o quieren saber más al respecto, pueden encontrarme en el Instagram @StephanieDufey o en Facebook Doctora Dufey. Stephanie con E. Stephanie. Y después lo vamos a escribir ahí en el... Vamos a escribir abajo. Sí, lo vamos a escribir abajo para que lo puedan ubicar. Por favor, resúmenos o cuéntanos, sintetízanos cuál es lo que tú puedes ofrecer y dónde lo podemos encontrar. Por concepto pandemia estoy operando solamente a nivel virtual, principalmente WhatsApp, pero eventualmente es todo coordinable por interno. Así como servicios, actualmente ofrezco interpretación de mapa natal. Lo tengo un poco en pausa, por concepto de crisis existencial, de pucha, puedo mejorar como intérprete, ¿cachai? El día que logre, todavía estamos estudiando para esto, pucha, el día que les pueda decir, sabéis que te vaya a morir en tal fecha y te van a amputar la pierna a tal edad, recién ahí me voy a hacer llamar astrólogo, antes no. ¿Cómo se llama esto? Y bueno, aparte de interpretaciones natales, también ofrezco lecturas de tarot. Lo vendo como tarot, pero en la práctica les voy a hacer astrología horaria. Entendamos que la rama predictiva de la astrología, burdamente, es leerles tarot con el cielo, pero al final es la misma cosa. ¿Sí? Eso es por la parte más como, entre comillas, esotérica. Y por otra parte, ya más en Matrix, actualmente hago clases de matemática en una universidad, así que si aquí esto lo dejo por amor al arte, en tanto a servicio también. Si llega alguien así como, oye, sabes que hasta el día de hoy no entiendo la ecuación cuadrática, ¿podríais explicarlo? Con eso me dan la motivación suficiente de subir un video a YouTube y listo, le entrego a esa persona y a toda la comunidad ese concepto explicado, ¿cachai? Netamente porque me gusta, porque tengo un fetiche con las matemáticas. Perfecto, o sea, a mí me gustaría entonces dejar igual una invitación a nuestros auditores a que le dejen una pregunta a Rodrigo relacionada con la matemática o el ocultismo, o las dos. En Insta como ingeniero hermético, todo junto. Perfecto. Bien, pues.
muchas gracias, chiquillos, por aceptar la invitación. La pasamos súper bien. Gracias a ustedes por la invitación. La pasamos súper bien. Ha sido muy buena la conversación. Así que saben ya que ustedes nos pueden encontrar a Cáncer Marxista en @casaespiralpucón, a mí en @gemenis.charlatán, y que en este podcast se puede encontrar en @mercuriomitómano, todo esto en Instagram, y estamos auspiciados por @mugrerío y @tienda recoge plástico. En ese sentido, así que esto ha sido Mercurio Mitómano. No tan mitómano como Trump. Ya. Ya, bien. Ya, nos vemos entonces en 15 días. Ya. Ahí nos vemos. Chao, chao. 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 Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mil maneras de pensar. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no. Oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad. Debe ser a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no. Oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh. Todos juntos a triunfar.